cantito, por favor. Padre, te agradecemos, Señor, el privilegio enorme que tenemos de poder tener acceso a tu presencia. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para implorarte que de nosotros pecadores tengas misericordia, Señor. Acabamos de expresarte a través del cántico, Señor, que quisiéramos que volvieses a ocupar el primer lugar en nuestra vida, Señor. Quiera Dios que lo que ha salido de nuestros labios sea respaldado por el deseo de nuestro corazón. Tú eres lo único que tenemos. Tú eres lo único que necesitamos, Señor. Haz tu obra en nosotros en esta hora. Yo te ruego que me ayudes. Yo te imploro que me sostengas en este momento. Te imploro que me concedas, Señor, el privilegio de poder representarte honrosamente en esta hora. Tú conoces los pasajes de los cuales vamos a hablar. Tú estuviste presente en el incidente que aquí se narra. Tú todo lo sabes. De ti no hay absolutamente nada oculto. Así que otra vez, en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, en base a las promesas tuyas, Señor, de que no tenemos porque no pedimos, Señor, pedimos en esta hora misericordia, Señor, gracia para este momento. Que tú, Señor, pues obres de forma sobrenatural en cada uno de nosotros, Señor, y que salves donde tengas que salvar, restaures donde tengas que restaurar, Señor, sanes lo que tengas que sanar, pero más que ninguna otra cosa, Señor, que al salir de aquí salgamos distintos, Señor, salgamos con el compromiso que es digno de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por encima de todas las cosas por Cristo. Ayúdanos a conocerle mejor, a entender mejor. Ayúdanos a seguir sus pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiene su Biblia, por favor, ábrala por favor en el libro de Juan, el capítulo 6, versículos del 60 al 71. Vamos a continuar en la tarde de hoy con esta serie de enseñanzas que están centradas en la obra santificadora de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la vida de un personaje bíblico con el cual cada uno de nosotros podemos identificarnos sin problemas. Estamos hablando de nuestro amado hermano Pedro. Como ya dijimos la vez anterior que estuvimos juntos, hay mucho de nosotros en Pedro, hay mucho de Pedro en cada uno de nosotros. Razón por la cual Pedro siempre ha sido uno de los personajes, de las figuras favoritas de la iglesia del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, cuando se habla del Pedro de la Biblia, la reacción de aquellos que escuchan no es la misma, es diversa, es variada, es diferente. Entre otras cosas porque para algunos Pedro era un individuo polémico, impredecible, inseguro, complicado. Sin embargo, otros señalan positivamente la profundidad espiritual de Pedro con respecto a la persona, la divinidad del Señor Jesucristo. Otros destacan, resaltan la valentía, el denuedo de Pedro en muchas ocasiones, sobre todo en el evento que nosotros conocemos como el día de Pentecostés.
Otros que estudian la Biblia tienen a Pedro en alta estima por las instrucciones específicas que nos da en 1 de Juan, 2 de Juan, en cuanto a cómo el verdadero cristiano debe comportarse en medio de una cultura, un mundo que es abiertamente hostil para Cristo y por ende para sus seguidores. Les hablé la vez pasada acerca de mi experiencia personal y la misma ha sido que mientras leo en la Escritura las experiencias de Pedro, me siento reprendido, me siento motivado, me siento desafiado, fortalecido en mi inconsistente caminar con mi amado Salvador. Muchas veces cuando leo la vida de Pedro en los distintos lugares donde la narrativa bíblica lo menciona, y veo cómo este hombre en su experiencia deja ver que es un siervo de Dios, pero que es un siervo imperfecto. Muchas veces, como dije la vez pasada, mientras leo, dejo de ver a Pedro y termino viéndome a mí mismo. La porción bíblica que vamos a considerar en el día de hoy, en ella hay un pasaje bíblico donde Pedro es figura principal y es precisamente nuestro amado hermano Pedro, que es el título de esta serie de enseñanzas. Es Pedro el que en este texto fundamental, ¿verdad?, principal en la enseñanza, hace una de esas expresiones tan centradas en Cristo, tan reveladoras de que Pedro tenía un conocimiento profundo de la deidad de Jesucristo, y es en medio de esta porción bíblica que escuchamos a Pedro decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú, solo tú y nadie más que tú tienes palabra de vida eterna. Así que yo les exhorto, por favor, que en la pantalla, en su Biblia preferiblemente, o en el bosquejo que le hemos entregado, que leamos entonces la porción bíblica. Yo la voy a leer, simplemente usted lea conmigo en silencio. El pasaje comienza en el versículo 70 al 71, el pasaje que consideramos nosotros para estudio en el día de hoy. Pero el pasaje tiene cola, ¿verdad? Esto simplemente es la conclusión de una serie de eventos que vamos a mencionar someramente durante el transcurso de la enseñanza, que conducen a lo que acontece aquí, que estamos destacando nosotros, que es ese momento en particular donde Pedro responde a la pregunta de Cristo con otra pregunta. ¿Okay? Pero para efecto de nuestro estudio comenzamos en el versículo número 60 del capítulo 6 de Juan. Comienza diciendo: esta palabra, ¿quién la puede oír? Obviamente tenemos que leer lo que dice previamente para saber a qué palabra se refiere. Vamos a detenernos dentro de unos momentos y vamos a ver. Quizás la mayor parte de ustedes ya saben cuál es la palabra a la cual se están refiriendo. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Es una pregunta. Y cuando se refiere a discípulos ahí, en el idioma griego en particular, se refiere a seguidores. No se refiere específicamente a los 12 discípulos, 12 apóstoles. Se refiere a la multitud de seguidores que Cristo tenía, que en un momento fueron miles y miles, y cada cierto tiempo Cristo hacía algo que probablemente enloquecía a los discípulos y provocaba que esa cantidad fuera reduciéndose. ¿Right? Así que entienda, por favor, que cuando ahí dice, sabiendo que sus discípulos, no está hablando específicamente de los 12, como lo hará un poco más adelante en la porción bíblica. La pregunta es: esto os escandaliza, ¿verdad? Esto lo saca por el techo, como diríamos nosotros los puertorriqueños. Y entonces le da otra situación, ¿verdad? Ellos están escandalizados por algo que han escuchado previamente, que vamos a mencionar dentro de un momento. Pero ahora Cristo en el versículo 62 le presenta otra situación
Que si ellos no pudieron tolerar lo que Él ha dicho previamente, al ver lo que Cristo va a decir, pues ahí pues se les caerá el mundo probablemente, ¿verdad? Versículo 62, que es otra pregunta. Seguida a la pregunta, ¿esto escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir, está hablando de su ascensión gloriosa a donde estaba primero, obviamente, muerte, resurrección y ascensión. Si no pueden, si lo que han escuchado los escandaliza, lo que yo acabo de decir, un requisito que yo pongo, eso los escandaliza, ¿qué va a pasar el día que ustedes me vean ascender, ¿verdad?, a las mansiones celestiales? Y luego procede entonces a clarificar lo que originalmente había escandalizado a los discípulos. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Vida espiritual. La vida física, pero vida espiritual. Ese es el enfoque aquí. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Algo que también escandalizaba a todos los que lo escuchaban en ese momento y en el día de hoy también. Cuando nosotros decimos que nadie puede ir a Cristo a menos que Cristo lo escoja, lo llame y le dé el llamado a la salvación, muchas personas se escandalizan. Porque eso saca a esas personas, los remueve de la ecuación de la salvación. Y para algunas personas, aunque usted no lo crea, eso es altamente ofensivo. En aquel entonces también lo era. Versículo 66. Desde aquel entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No son los 12. En un momento uno de esos 12 será removido del grupo, ¿verdad? Pero ahí está hablando, como lo dije, de la multitud de discípulos que estaban detrás de Jesucristo, en su inmensa mayoría, por los panes, no por Él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora ve que hace una diferenciación. Hay unos discípulos, ahora está refiriéndose a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y ahí es donde nuestro amado hermano Pedro entra en acción. Y le respondió Simón Pedro: Señor, con otra pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, ahí está incluyendo a uno que no debe haber incluido. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, versículo 70, de una forma alarmante. Tiene que haberle parado los pelos a todo el mundo allí. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12 que Cristo había escogido. El Señor bendiga su santa palabra y me ayude a poder compartir con ustedes lo que Él ha compartido conmigo. Allá para el 1990, en uno de los, diría, muchos viajes misioneros que yo tuve la oportunidad de hacer a las Filipinas, me parece que en esa ocasión fue a Mindanao, y en esa ocasión, un día en particular, visité un matrimonio joven, humilde, pero bien entregados, bien comprometidos con el Señor Jesucristo. Una casa humilde, en un campo, ¿verdad? Había que ir a pie. La cuestión es que esa pareja tenía un niñito que yo he mencionado en otras ocasiones, si mal no me equivoco. Un niñito como esos que hay por ahí, lleno de vida, un niñito bien inquieto. ¿Right? El niñito
subía una pequeña escalera, unos escalones que había dentro de la casa. Se subía a una plataforma que era alrededor de 4 pies de alto y se lanzaba como si él fuera Superman y aterrizaba en los brazos de su papá. Y eso era constantemente, eso era lo que el muchachito hacía en todo momento, ¿verdad? No cesaba de subir la escalera, no cesaba de lanzarse a los brazos del papá, y el papá y yo pues estábamos teniendo una conversación, ¿verdad? En un momento el padre se levanta, sale a buscar algo, y a mí se me ocurre moverme de donde yo estaba y sentarme donde el papá estaba, y le gesticulo al nene, ¿verdad? Tú sabes, porque el nene no hablaba inglés como el papá, hablaba tagalo. Y yo le hago gestos como, tírate, yo quiero cacharte. Y el nene se me queda mirando y lo que hizo fue que dio vuelta para atrás, bajó a mayor velocidad por la escalera, se fue corriendo detrás del papá, lo agarró por la mano y en el tiempo que yo estuve allí nunca soltó a su papá. ¿Cuál es el punto? Quizás usted se pregunte. El punto para mí, lo que yo quiero comunicar es que la seguridad del niño al lanzarse estaba puesta en la confianza que tenía él, porque estaba convencido, aún a su pequeña edad, de que su padre era digno de confianza. Me tiro todas las veces que sea porque yo puedo confiar en mi papá, yo puedo confiar en mi papá. Este señor, I don't think so. ¿Right? Mi papá sí, ¿verdad? Y como él tenía la confianza y la seguridad de que su papá era digno de confianza, a los 3 añitos, 4 añitos, podía vivir su vida al máximo, disfrutarse, porque todo el tiempo que estuvimos allá, hasta el momento en que se me ocurre yo tratar de seducir lo que se tenía, aquel nenito no paró, y eso era paz, y vuelve nuevamente, disfrutándose, y por cada vez que se tiraba, eso era un gozo, y eso era una alegría para el niño. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Okay. El niño podía vivir su vida a esa pequeña edad al máximo porque podía confiar en su papá. Yo someto a su consideración que eso es aún más cierto en la vida del verdadero cristiano. Es la confianza nuestra en nuestro papá, en nuestro Padre Celestial, lo que va a abrir las puertas para que nosotros podamos disfrutar nuestra vida independientemente de las circunstancias al máximo. Temprano en mi caminar con el Señor, me refiero ahora al tiempo que estuve en el seminario, leí un poema. Siempre me han gustado los poemas, mi mamá le encantaban los poemas, mi mamá era declamadora, mi mamá memorizaba poemas, yo memorizaba poemas también, y poemas, mejor dicho. Y siempre me han gustado mucho los poemas también. Le comparto un poema de un autor desconocido que habla precisamente de eso. Habla de que eso debe ser más cierto aún en la vida del cristiano, nuestra confianza en nuestro Padre, que nos permita disfrutar la vida al máximo. Que si no disfrutamos la vida al máximo, independientemente de las circunstancias, es porque nuestra confianza está puesta en un lugar equivocado, incorrecto, o que la confianza nuestra en nuestro Padre Celestial no está donde debería estar. El poema dice de esta forma: confía en Cristo cuando la oscuridad de las dudas te asalten. Confía en Él cuando tus fuerzas sean pocas. Confía en Cristo cuando el simplemente confiar en Él parezca la cosa más difícil de hacer. Confía en Cristo porque Él siempre es fiel. Confía en Él porque su voluntad siempre es la mejor. Confía en Él porque el corazón y los brazos de Cristo son el mejor lugar para descansar. Hasta ahí llega. La vida me ha enseñado, amados hermanos y hermanas, personas que nos visitan en el día de hoy, algo que quiero comenzar enfatizando porque es crucial para la forma en que nosotros
vamos a vivir el resto de nuestras vidas. La Biblia me ha enseñado que eventualmente, querramos aceptarlo o no, todos vamos a tener que confiar en alguien. Y que en última instancia el asunto a decidir será, porque todos vamos a tener que confiar en alguien tarde o temprano, el asunto a decidir será quién o qué tiene la mayor credibilidad. Puesto de otra forma, ¿qué brazos, pensando en la analogía del niño, qué brazos me podrán sostener en el momento de mi mayor dificultad? ¿Cuáles van a ser? Utilizando la pregunta de Pedro, ¿a quién iré en esos momentos? Ese es el issue. Voy a necesitar a alguien. Voy a necesitar confiar en alguien. ¿Quién será esa persona? Tenemos un problema. Tenemos muchos, pero con relación a lo que estoy hablando, tenemos un problema particular. Vivimos en un mundo donde la gente piensa que cada opinión es tan válida como la de los otros. Un mundo donde la gente quiere escoger sus creencias de entre una variedad de opciones que se le presentan. Es por esa razón que las personas aceptan lo que quieren de distintas creencias, de distintas filosofías de vida, y terminan desarrollando su propia combinación especial. Eso es lo que nos define a cada uno de nosotros. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Y por eso muchos de nosotros, con la mejor intención en nuestros corazones, hemos invertido nuestro esfuerzo en instar a otras personas a escoger el camino que ellos entiendan que sea el más apropiado. Tú escoges lo que tú creas que sea mejor para ti. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a alguien bien intencionadamente? Somos 2, 3 personas nada más los que hemos caído ahí, ¿verdad? Pues el Señor ha tenido misericordia de los 3 o 4 que levantamos la mano. 5. Ay. Esa práctica no es nada nuevo, familia. Esa práctica estaba presente en el momento en que el Señor Jesucristo irrumpe en la historia de la humanidad. Estaba presente en el momento en que se desarrolla el incidente que leímos hace un momento. ¿Okay? Por siglos la humanidad insiste en escoger los caminos, las formas que mejor se ajustan a sus gustos. Nada nuevo. Y sobre todo a las inclinaciones que puedan tener. Escogen lo que se ajuste más a las inclinaciones y a las preferencias que ellos puedan tener. En el día de hoy, para describir esa tendencia, que nuevamente eso hace mucho tiempo que está con nosotros, se utilizan términos como pluralismo, subjetivismo, eclecticismo, perdona que me ría. Otros términos que son más conocidos, que se mencionan más en las redes sociales como inclusión, equidad, diversidad. Pero es el mismo dulce con un palito distinto, como decimos en Puerto Rico. Porque a través de los siglos la gente ha sido confrontada por una variedad de opciones. Nada nuevo.
En tiempos de Cristo, por ejemplo, los griegos ofrecían filosofía y experiencias esotéricas. La cultura griega, eso era lo que ofrecía. Y tú quieres ser parte de nosotros, esto es lo que hay. Los romanos ofrecían la cantidad de dioses que ellos tenían, pero además de eso, ¿verdad?, ofrecían poder político, ofrecían poder militar, poder económico. Y el judaísmo, no sé si usted se ha dado cuenta de eso, ofrecía distintas versiones de la religión de Abraham. ¿De dónde saqué eso? De la Biblia. La versión de los fariseos, la versión de los saduceos, la versión de los esenios, la versión de los celotes. Entonces, cuando Cristo aparece, preste atención que es importante, Cristo les ofrece una alternativa que es inevitable, que es radical y que en su esencia proponía dos opciones: take it or leave it. ¿Lo aceptas o lo dejas? ¿Te quedas o te vas? Con eso en mente, a manera de introducción, volvamos a nuestro amado hermano Pedro. Si Pedro, al igual que los discípulos, iba a seguir a Jesucristo, Pedro y los discípulos precisaban declarar su lealtad incuestionable. Todo o nada. Cristo es todo o nada. Repita conmigo. Cristo es todo o nada. There's no in between. Si iban a servirle a Jesús, precisaban declarar su lealtad incuestionable a ese que ellos habían aprendido a conocer y a llamar el Mesías. Pedro se refería a él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, si Cristo era quien reclamaba ser, toda lealtad que pudiese competir con la entrega de los discípulos para con Cristo precisaba ser removida del corazón de cada uno de ellos, empezando por Pedro. Porque, como acabo de decir, para Cristo no hay puntos intermedios. Es todo o nada. Es te quedas o te vas. Quizás luego de establecer eso como criterio, podemos entender por qué Jesucristo periódicamente provoca situaciones que forzan a los seguidores a tomar una decisión. Y Cristo le da la opción de quedarse con él o abandonarlos. Cristo se detiene, Cristo hace una afirmación, una declaración, y en esa declaración Cristo, en esencia, lo que está haciendo nuevamente es proveyéndole una opción: ¿se quedan o se van? Por medio de esa afirmación. En caso, como Cristo conocía los corazones de las personas, incluyendo los nuestros aún en este preciso momento, en caso de que esas personas tuviesen la intención de hacerlo, hacer que abandonarlo. Entonces Cristo, cuando se detenía y hablaba, lo que le estaba diciendo es lo mismo: ¿te quedas o te vas? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Vamos a ver lo más rápido que yo pueda, por favor. Podemos decir que lo que está detrás del incidente en la porción bíblica que estamos considerando, del versículo 60 al 71, el contexto que provoca la pregunta que Cristo hace y la respuesta gloriosa de Pedro, todo comienza ahí en el capítulo número 6, que es un capítulo bastante largo, en el evento donde Jesucristo toma 5 panes, toma 2 peces y da de comer a una multitud. Luego de ese milagro extraordinario, leemos lo siguiente, está en sus notas, está en la pantalla, está en la Biblia. Dice:
Pero entendiendo Jesús, luego del evento de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de sobre 20,000 personas, entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey. Esta es la multitud que fue alimentada, disfrutaron de todos los privilegios, los beneficios, las bendiciones. Eso usted lo sabe ya a la saciedad. Cristo volvió a retirarse al monte él solo. Me imagino que todos sabemos que la multitud amaba a Jesucristo porque eran bien espirituales. Claro que no, amén. ¿Right? La multitud amaba a Jesucristo porque le veían a Él, como muchos lo ven en el día de hoy, o como muchos lo venden en el día de hoy, como una fuente inagotable de pan. Y ese es el motivo primordial por lo cual querían hacerle rey. Vamos a hacerle rey, este va a gobernar sobre nosotros y aquí todo el mundo va a estar próspero. Sin embargo, nos dice la Escritura, conforme a su patrón de conducta de santidad, en ninguna forma puede pecar. Cristo rehúsa ser pervertido por la popularidad. Y para poder separar el trigo de la maleza, trigo y cizaña, pero vamos a ponerle maleza en este caso, el trigo de la maleza, que sin lugar a duda había en medio de la multitud de seguidores, como hay aquí en el día de hoy también. Aquí hay trigo y hay maleza. Pastor, cójalo con calma, ¿verdad? No diga cosas que la gente se va a ir. Pues no, yo no puedo cogerlo ni con calma ni decir otra cosa porque eso la Escritura lo dice. Esa es la realidad. Cristo rehúsa ser pervertido por la popularidad y en su deseo de separar el trigo de la maleza, ¿verdad?, que había entre los seguidores, como ya he mencionado varias veces, periódicamente se detenía y hacía una serie de afirmaciones que dejaban ver cuál era el trigo y cuál era la maleza. Dejaban ver dónde estaba el interés de las personas, dejaban ver dónde estaba el compromiso de ellas. Y es muy probable que a través de la lectura de estas porciones bíblicas el Espíritu Santo de Dios esté provocando ese mismo sentir en cada uno de nosotros. Yo sé que lo provoca en mí, que lo provocó en mí en los días, en las semanas que he estado bregando con esta enseñanza. Right? Otra afirmación que Cristo hace, que mencioné mientras leía la porción bíblica, la vemos en el versículo 44 del capítulo 6. Es la afirmación que Cristo dice, quizá usted lo ha leído un montón de veces, pero nunca lo ha visto como una de esas afirmaciones que Cristo utilizaba para decir, ¿te va o te queda? Right? ¿Sigue o no sigues? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede entender lo que yo estoy diciendo a menos que el Padre lo traiga a mí y el Espíritu Santo le dé un nacimiento espiritual. Puedes disfrutar de todos los panes que yo multiplique, de todos los peces que yo multiplique. Puedes estar presente en todas las sanidades que yo haga y todas esas cuestiones. Pero nunca podrás experimentarme a mí a menos que el Padre te traiga a mí. En aquel entonces eso era ofensivo, bien ofensivo para las personas en aquel entonces, porque la religión, particularmente las distintas manifestaciones de la religión de Abraham, fariseos, saduceos, celotes, escenos, el énfasis de ellos era lo que nosotros sí que vamos, porque mira, nosotros cumplimos esto, aquello otro, y Cristo está diciendo, no te vistas, que no va a menos que el Padre te traiga, a menos que haga la obra de salvación. Lo que Cristo decía ofendía a la gente. Por eso es que la doctrina de la elección, entre otras cosas,
no recibe mucha popularidad en el día de hoy. Tampoco. Pero esos son otros 20 pesos, como dicen ustedes los puertorriqueños, que yo también soy. Digo eso. Now, Cristo hace otras afirmaciones que son aún más humillantes. Presta atención, porque quizás usted nunca ha entendido esto, ¿verdad? Aunque no vamos a profundizar como quizás usted quisiera, pero simplemente vamos a señalarle, a indicarle, mire lo que Cristo dijo, y lo que Cristo dijo le va a hacer ayudar a entender qué es lo que está diciendo aquí, que quizás usted no puede procesar. Versículos del 53 al 55 del capítulo 6. ¿Se acuerda que cuando comenzamos en el versículo 60 decía, esta palabra, ¿quién la puede oír? Son duras, it's a hard saying, nadie la puede procesar. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Pues lo que estamos leyendo ahora es qué fue lo que dijeron que provocó esa respuesta, ¿ok? Capítulo 6, versículos 53 y 55. Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿saben qué eso quiere decir? Amén, amén. Así es, así sea, es de esta forma y no hay ninguna otra forma que no sea de esta forma. Y mira lo que Cristo dice. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Obviamente no está hablando en términos físicos, familia, ¿right? Porque si alguien puede comer es porque físicamente está vivo, ¿no? ¿Right? Pues quiere decir que no está hablando de vida física, está hablando de vida espiritual. Eso es lo primero que hay que dejar claro, que está ahí. De eso es que Cristo está hablando, de vida espiritual. ¿Okay? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¡Wow! Yo pensaba que era que el que creía en él tenía vida eterna. Ahora hay que comer de la carne. ¿Right? Pues sabemos, porque la Biblia se interpreta a sí misma, que nosotros no somos salvos por cosas que hacemos. No recibimos vida eterna por lo que hacemos. Así que cuando habla de comer carne y tener vida eterna, pues aquí tiene que haber algún simbolismo envuelto. Y yo lo resucitaré en el día final. Gloria a Dios. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sin lugar a dudas, para la multitud de seguidores inconversos, no nacidos de nuevo, fueran fariseos, escribas, fueran saduceos, los que fueran, esas manifestaciones de Cristo iban a crear confusión, porque ellos tenían conocimiento de que cosas como el canibalismo no tenían aceptación dentro de la enseñanza del Antiguo Testamento, que también enseñaba acerca de la abstención de tomar sangre. ¿Right? Confundidos. Pero como en la opinión de personas que han estudiado la Biblia por mucho tiempo, ¿verdad? Pues probablemente un poco de atención de parte de ellos al escuchar, ¿verdad? Lo que Cristo está diciendo le hubiese permitido entender lo que yo he señalado ahora, que Cristo no está hablando literalmente, ¿verdad? Y que aún Cristo mismo interpreta sus palabras en los versículos 56 y 57. Mire lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, vivo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? El Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Simbólicamente, Cristo está hablando acerca de tener una relación con Él, una relación que está basada única y exclusivamente, y usted lo sabe, en la fe. Nada aquí más se requiere, bíblicamente hablando, que la fe. Específicamente Cristo está diciendo algo como esto. Así como Él dependía de su Padre, los cristianos deben vivir dependiendo exclusivamente de Él. Ahora, comer su carne y beber su sangre, ¿qué significa? Lo que significa es esto. Lo que el pan material implica para el cuerpo físico, la unión espiritual con Cristo, significa para el alma. Cristo va un poquito más allá aclarando el asunto
Y añade en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Y no está hablando de vida física, está hablando de vida espiritual. La carne de nada aprovecha, no sirve para nada. Todo lo que tú hagas en la carne, tus obras, lo que tú puedas hacer, no va a resultar en nada que tenga valor eterno. A menos que eso se realice luego del nacimiento espiritual, que se espera que lo que hagas sea obra del Espíritu de Dios trabajando a través de ti. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Juan nos dice que la aclaración de Cristo obviamente provoca descontento entre sus seguidores, y la razón por la cual provoca descontento es porque ellos lo están siguiendo, como le dije ahorita, por el asunto de los panes y los peces. No solamente eso, sino que ellos, porque eran inconversos y porque no habían sido llevados a Cristo por el Padre, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo lleve. Ellos acérrimamente detestaban la insistencia de Cristo de que el pan espiritual, que lo espiritual era lo primario, era lo más importante. Ellos estaban hastiados de tanta lata y Cristo insistiendo, no se preocupen por esto, no se preocupen por qué vas a comer, pues busca primeramente el reino de Dios, y donde quiera Cristo lo mismo y vuelve nuevamente con lo mismo, como muchas veces pastores que son bíblicos, imperfectos, inadecuados, como lo somos el pastor Marcel y yo, insisten en lo mismo, en lo espiritual. Es lo que Cristo dice, no es si me siento bien, no es esto, no es aquello otro, no es si me gusta, no es si es que esto es lo que Dios dice. Amén. Right. La respuesta de ellos a la insistencia de Cristo la vemos en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Now, déjeme entrar rapidito en esto para ver si puedo terminar en el día de hoy. Las afirmaciones fuertes de Cristo estaban en aquel entonces y están en el día de hoy diseñadas para forzar a los que las escuchan a tomar decisiones, a decidir, ¿te quedas o te vas? El que está espiritualmente hambriento ante esas afirmaciones fuertes de Cristo podrá examinar la palabra de lo que Cristo está diciendo. Y si hace eso, ¿verdad? Si está espiritualmente hambriento es porque ha nacido de nuevo. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, es así, ¿verdad? Pues entonces, al examinar nosotros lo que Cristo está diciendo en su palabra, no a través de un profeta o una profetisa ni nada de esas cosas, su palabra. Cuando tratamos de examinar qué es lo que Cristo está diciendo, algo que ustedes probablemente pueden hacer en este momento, lo que Dios hace es que amplía nuestro entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios le amplíe el entendimiento? ¿Verdad? Pero no terminé la frase de lo que quería decir. Lo que provoca es que Dios amplíe nuestro entendimiento de la inmensa necesidad espiritual que nosotros tenemos. Ahí está. Ahí. No es que me amplíe el entendimiento y ahora yo me creo que yo sé más que nadie y que yo estoy por encima de otras personas. No. Cuando Dios le amplía el entendimiento a un ser humano que Él ha salvado gratuitamente, eso es lo que va a provocar, ¿verdad? Que esa persona pueda hacerse mucho más, una comprensión mayor de la inmensa necesidad que tiene de pan espiritual. Y para los que no están interesados en el pan espiritual, ¿verdad? Las afirmaciones fuertes de Cristo lo que provoca es que se harten de ellas. ¿Verdad? Y en el proceso, cuando vemos el caso en la narrativa del Nuevo Testamento, Cristo en esencia, en ese proceso, lo está separando, como dije, el trigo de la maleza.
quiero hacer un paréntesis así que bien breve para terminar con la enseñanza. Lo voy a hacer con la esperanza de que pues que mi corazón, puedo hablar suyo, pero ahora estoy pensando egoístamente en mi corazón, que mi corazón se torne sensitivo a mi Cristo, como debe ser. No que en este momento no sea sensitivo a Él, pero yo sé que hay mucho espacio para que esa sensitividad con relación a Cristo, a lo que Él hace, lo que ha hecho por mí, pues aumente. Sin duda, Cristo sabía que muchos le iban a dar la espalda. Pero me parece que aunque Él sabía que muchos le iban a dar la espalda, en su humanidad, Cristo se sintió herido. Y aunque Cristo acepta el rechazo, no acepta el rechazo sin que el rechazo le duela. Ser abandonado es difícil. Independientemente las razones que sean. Es difícil sobre todas las cosas por la angustia emocional que provoca. Isaías nos habla proféticamente de la agonía, el sufrimiento que Cristo experimenta, ¿verdad?, en su rol del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Isaías profetiza acerca de la tristeza de Cristo, del dolor de Cristo, la soledad de Cristo. Lo hace en Isaías 53, versículos 3 y 4, y dice de esta forma, hablando de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, abandonamos, fue menospreciado y no lo estimamos. De eso estoy hablando cuando mencioné que quiera Dios tenga misericordia y me conceda que mi sensibilidad para con mi Señor aumente, crezca. Ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado. Nosotros quisimos que Él fuese azotado, como herido y afligido por Dios. Juan también nos dice que mientras la multitud defraudada a ella, porque no recibían lo que ellos querían de Cristo, ¿verdad?, molesta también. Es en ese proceso que Jesucristo le hace esta pregunta directa, ahora no a la multitud de seguidores, sino a los 12 discípulos en particular. ¿Sí? Y muy bien podría ser cierto que en esa pregunta podemos ver que el Señor tenía la certeza de que sus discípulos, esos 12 en particular que Él había escogido, con la excepción de uno, no iban a seguir el patrón de abandono de la multitud. Leemos entonces Juan 6, 67 y 69. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta, claro está. Y le respondió Simón Pedro, como siempre lo hace, en su forma peculiar, Pedro siendo Pedro, con otra pregunta. Señor, ¿a quién iremos? Que es lo que nos interesa contestar, porque la enseñanza de hoy tiene como título, Señor, ¿a quién o a qué
más iremos que no seas tú. No hay otro lugar para donde ir. Okay. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, excluyendo a uno, Pedro no sabía, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Now, es muy probable que esa sea una de las declaraciones más acertadas que Pedro pudo haber hecho, ¿verdad? Y en la misma, going back to our previous teaching last week, ¿verdad? Considerando lo que dijimos la vez pasada, por medio de esa declaración, la misma refleja que la obra santificadora de Dios estaba provocando, ¿acuerdas? Tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás Pedro, ¿verdad? En la declaración de Pedro, ¿para dónde vamos nosotros? No, aquí no hay otro lugar para donde ir, ¿no? Esa declaración refleja, gloria a Cristo, mi alma te alaba, que la obra santificadora de Dios estaba provocando ya que Simón se transformara en Pedro. ¿Cuántos pueden ver lo que estoy diciendo? Y Pedro, siendo Pedro, responde a la pregunta con otra pregunta. Esa pregunta de Pedro refleja la convicción que emana la experiencia que provoca seguridad y confianza. ¿Se acuerda el niñito? ¿Verdad? Me tiro ahí porque yo estoy seguro que mi papá es digno de confianza, ¿verdad? En todo momento. Versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos creído en ti, Pedro le dice, y nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, Pedro está diciendo, ahora lo ponemos en el contexto actual, lo estoy parafraseando, estoy expresándolo como yo escucho, lo que yo escucho de Pedro, si usted quiere. Pedro está diciendo, es probable que esta gente no le agrade lo que tú estés diciendo. Cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? Pero Señor, ¿quién es mejor maestro que tú? ¿Será que hay alguno que sea mejor maestro que tú? Claro que no. ¿Será posible que haya algún redentor, un salvador mejor que tú? Claro que no. ¿A quién iremos? ¿Será posible que haya alguien que conozca mejor a Dios que tú, que eres el Hijo de Dios? Pedro está siendo transformado, familia. Right? Pedro está diciendo, ¿a quién iremos fuera de ti? ¿Qué otras opciones nosotros tenemos? Y la respuesta es ninguna. Nosotros no vamos para ningún lado. Pero está hablando por todo el mundo porque él desconoce que hay uno que no es parte del grupo. Hay uno que no ha sido llevado por el Padre a Cristo, familia. La palabra enseña que en Cristo están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Colosenses capítulo 2. Por lo tanto, Pedro concluye, yo espero que nosotros también, que Cristo no tiene rivales. Y si Cristo no tiene rivales, preste atención, y ojalá sea ese el deseo de su corazón al menos, y el mío. Si Cristo tiene razón, todo el que lo contradiga está equivocado, sea quien sea. No hay puntos medios, intermedios, familia. Eso es precisamente lo que Pedro está diciendo. Ahora, vamos a escribir 2 o 3 cositas y nos vamos con el favor de Dios. 3 verdades trascendentales encerradas en la declaración de Pedro. Primero es que la verdad enseñada por Cristo era tan singular y diferente que no podía ser combinada con las enseñanzas de otros. En aquel entonces era de esa forma y en el día de hoy también lo es.
¿De qué estoy hablando? Ya lo he dicho varias veces de otra forma, a ver si en esta ocasión lo puedo hacer con mejor claridad. Decirle que sí a Cristo, para los judíos, que la inmensa mayoría, de hecho los 12 discípulos eran judíos, decirle que sí a Cristo era decirle que no a los fariseos, era decirle que no a los saduceos, a los celotes, senos y todos los que pudiesen añadírsele. Un sí a Cristo era un no a la experiencia esotérica que los griegos prometían, que es lo que vemos en Primera de Corintios, en el libro de Corintios, que Pablo habla de la gente y los éxtasis y las lenguas y de montones de cosas. Eso es parte de lo que los griegos ofrecían. Si tú le dices que así que a Cristo, pues te tienes que decir no a esas experiencias místicas y esotéricas. Un sí a Cristo era un no al poder político, era un no al poder material, era un no al poder militar de Roma. Como dice un señor en mi país, las cosas como son. Esa es la realidad. Pasaje que todo el mundo conoce, cristianos o no cristianos conocen. Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy uno de muchos caminos. Yo soy el camino. ¿Sí? Y Él, en el griego quiere decir, el único camino. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida, la única fuente, el único canal para vida espiritual. ¿Y nadie es qué? Nadie viene al Padre sino por mí. Isaías dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuál es el punto? Ayúdame, Señor, a avanzar lo más que yo pueda sin ser irresponsable. En este mundo hay toda clase de diferencias religiosas. Y yo someto a su consideración que las diferentes religiones del mundo no pueden ser igualmente correctas, porque el cristianismo bíblico está en una categoría por sí mismo. Las diferencias que el cristianismo bíblico presenta son radicales y son insuperables. Insuperable quiere decir que no se pueden superar. Por más que tú trates de conciliar, there's no way to do it. Escriba esto en sus notas, por favor. Okay. La idea de que las religiones del mundo son en esencia lo mismo y son solo superficialmente diferentes es proclamada en la cultura moderna. Sin embargo, lo opuesto es cierto. ¿Qué es lo opuesto? Que las religiones del mundo son superficialmente lo mismo, superficialmente son lo mismo, pero en su esencia son diferentes. Vuelvo a leerlo varias veces y usted se puede dar cuenta de qué es lo que queremos decir. El punto es, perdone que me torne un poco filosófico en este momento, es que la verdad siempre es consistente consigo misma. Porque algo que es cierto, ¿verdad? O si algo es cierto, lo opuesto no puede ser también cierto. Es un juego de palabras. You just think about it. That's the way it is. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los discípulos, ¿verdad?, escogen seguir a Cristo y al hacerlo le dan la espalda a toda posible competencia. Porque Cristo tenía la razón en todo, porque si Cristo tuviese la razón solamente en parte, no era digno de la lealtad de ellos y no es digno de la lealtad nuestra en el día de hoy. Así de serio es el asunto. Isaías, uno de mis personajes favoritos también, en el Antiguo Testamento, propone algo muy parecido, ¿verdad? Él decía que si alguien estaba comprometido con algún dios
de esos montones que habían allá. Y al mismo tiempo estaba comprometido con Jehová. Yo estoy comprometido, Jehová es mi Dios, pero también, para utilizar el ejemplo clásico, Baal es mi Dios, ¿verdad? Si alguien hacía eso, pues lo que estaba haciendo es que estaba reduciendo a Jehová al nivel del Dios falso. Y por eso es que escuchamos las palabras clásicas de Isaías 18, 21. Ojalá que usted pueda atar los cabos. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? No hay punto intermedio, familia. O es Cristo o es la seguridad económica. O es Cristo o es lo material. O es Cristo o es la experiencia mística, esotérica, el frío, el fuego, ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Sí, tengo a Cristo, pero quiero seguir viviendo como yo quiera. Quiero lo mejor de los dos mundos. Quémame, y decían en mi país. No es de esa forma. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Ya está bien. ¿Te vas o te quedas? Si Jehová es Dios, síguelo. Y si Baal es Dios, sigue detrás de él. Y la respuesta de aquel entonces es la misma del día de hoy. Probablemente en medio de nosotros en esta hora. En mi pueblo, en mi barrio, Dulces Labios de Mayagüez, decían: chitón, no abra la boca. ¿Right? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, el dilema nuestro en el día de hoy es algo muy parecido. ¿Aceptamos todo lo que Cristo enseñó y proclamó ser o simplemente lo rechazamos? Ese es el punto. Porque Cristo, alabado sea su santo nombre, está en una categoría distinta, familia. Nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Sabemos que eres perfecto, que eres santo, que eres totalmente confiable. Pues si es totalmente confiable, familia, pues entonces. Por lo tanto, no hay ningún otro lugar para ir. Segundo punto, la verdad de Cristo, o que Cristo vino a proclamar, es universal. No es el theme park, ¿ok? Es universal y aplica a todas las naciones. Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad universal que aplica a todas las naciones. Pedro está consciente de que la verdad estaba asentada en la naturaleza de Dios y de ninguna forma la verdad está sujeta a la opinión de una persona o la opinión de una institución. Por lo tanto, si Cristo es, como dice la Escritura, que es efectivamente el Hijo de Dios, del Dios viviente, y si Cristo tiene, como dice la Escritura, efectivamente tiene palabras de vida eterna, entonces es de asumirse que sus enseñanzas aplican a todas las razas del mundo y a todas las culturas del mundo. Por lo tanto, es insensato concluir que una religión puede ser adecuada para una cultura sean los anglosajones blancos en Norteamérica o sean los indígenas en Nueva Guinea, sea donde sea, que pueda ser adecuada para una cultura, pero no pueda ser adecuada para otra cultura. Eso no funciona de esa forma. Eso no es la enseñanza bíblica. ¿Right? Me parece a mí categóricamente, ¿verdad?, que cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí,
Cristo estaba excluyendo, sacando, removiendo todos los demás medios posibles para acercarse a Dios. Nadie puede acercarse a Dios a menos que sea a través de mí. No, pero yo creo que se puede hacer así, o yo creo que podíamos hacerlo de esta forma. Pues Cristo está diciendo, no te vistas que no va. No hay posibilidad que sea de esa forma. Está excluyendo, como acabo de decir, todos los demás medios para acercarse a Dios. El punto es que la verdad nunca puede estar basada en lo que la mayoría decide o en el voto de la mayoría, importante. Y que muchas personas puedan rechazar la palabra o la verdad bíblica, pero continúa siendo la verdad bíblica, aunque sea quien sea la rechace. Juan nos dice que Pedro se mantiene fiel a Cristo, se mantiene fiel a la verdad de Cristo, y lo hace, estoy haciendo referencia al pasaje que estamos considerando, ¿verdad? Previo a eso decía, luego de las afirmaciones de Cristo, cada vez que Cristo decía algo, 1000 se iban, 800 se iban, ¿verdad? Y Pedro, a la pregunta de Cristo, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van también? Pedro dice, no, aquí no, es contigo, aquí no hay otro lugar para donde ir, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo que Pedro se mantiene fiel a Cristo y su verdad, cuando las multitudes comienzan a alejarse de Cristo, ¿ok? Y yo traigo a su consideración que cuando usted y yo nos comprometemos a la verdad genuinamente, eso inevitablemente va a traer como resultado soledad. Aunque la opinión de quien sea cambie, la verdad de Cristo nunca podrá cambiar. Juan 7:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escriba esto en sus notas, por favor. Aunque las opiniones de la multitud de las redes sociales cambien, la verdad de Cristo nunca cambiará. Muchas personas obtienen su teología de las redes sociales. ¿Qué peligroso es eso? Eso es como suicidarse. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Right? La verdad de Cristo vino a proclamar, es universal y aplica a todas las naciones. Y tercero, la verdad de Cristo está cimentada en la evidencia. Me parece a mí, por lo menos esa es mi opinión bien personal. Si usted no está de acuerdo conmigo, tiene todo su derecho y no quiere decir que usted esté mal y yo esté bien, o que yo esté bien y usted esté mal. Pero yo soy de la impresión de que ante la afirmación categórica de Pedro, o de Cristo mejor dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre, esa misma afirmación amerita algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que esa afirmación es correcta? En el versículo 69 Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, ese es el Mesías, es el único medio hacia Dios, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Now, aquí hay algo que quiero mencionar porque me parece apropiado hacerlo, ojalá que no me tome mucho tiempo. Me parece que es importante tener claro que la revelación acertada de Pedro, nosotros no vamos por ningún lado porque tú eres el único que nosotros podemos considerar, ¿verdad? Esa afirmación acertada de Pedro, me estoy refiriendo a eso, acerca de Cristo, ¿verdad? Esa afirmación que Pedro hace, esa afirmación se la concede el Espíritu Santo de Dios, que comenzó a hacer la obra de transformación. Cuando Pedro recibió el llamado irresistible a la salvación, que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? I hope you do. Okay. Esa revelación es esencial del Espíritu Santo para con Pedro,
Por razón de que por naturaleza humana nosotros estamos espiritualmente ciegos, ¿sí o no? Sí. Las multitudes que se fueron porque estaban detrás de los panes y los peces no podían responder como Pedro respondió. Y Pedro respondió porque el Espíritu Santo de Dios lo llevó a Dios, ¿verdad? Dios, por medio de Dios Padre y por medio del Espíritu Santo, llevan a Pedro a Cristo y tiene su nacimiento espiritual. Usted y yo sin Cristo estamos espiritualmente ciegos y no podemos ver ni entender la realidad espiritual. Esto para beneficio de cada uno de nosotros, para que nos mantengamos humildes y seamos agradecidos y pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde. Alguien dice amén, aleluya. ¿Right? Y para beneficio de alguien que pueda estar con nosotros en el día de hoy, que no ha conocido la salvación de Cristo y que esté tratando de leer la Escritura y escuchar mensajes y que no me pasa nada y no entiendo nada, y pues para que pueda pues ser confrontado por la verdad bíblica, que es lo que dice la Biblia, y que clame a Dios y que le pida a Dios que le conceda el regalo de la salvación, dame ese nuevo nacimiento. Abre mis ojos espirituales. ¿Right? No está en las notas suyas ni en la pantalla, pero está en la Biblia, dice. 1 Corintios 2, 14 y 16, pasaje que hablamos mucho en esta iglesia sobre esa porción bíblica, porque es crucial, es importante nosotros conocer. Si no está familiarizado con esa escritura, escríbalo por algún lado. 1 Corintios 2, 14 y 16. Esto es lo que dice. Pero el hombre natural estaba, la multitud aquella de los panes y los peces que cada vez que Cristo hacía la afirmación difícil arrancaban a correr, estaba compuesta por hombres naturales. Porque si hubiesen sido hombres espirituales, entendiéndose, personas que hubiesen tenido un nacimiento espiritual, hubiesen abrazado la enseñanza de Cristo y se hubieran unido. Cuando Pedro dijo eso, toda esa multitud, amén, aleluya, Pedro, dale, lo recibo. Right? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, el hombre natural, son locura. Y no las puede entender aunque quisiera, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no ha tenido un nacimiento espiritual. Aunque esté metido en la iglesia, aunque trabaje en la iglesia, aunque predique. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. En otras palabras, el que tiene el Espíritu Santo puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarle a él. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Aquí hay una verdad gloriosa y es esta. Si Pedro pudo percibir y discernir espiritualmente, fue porque el Espíritu Santo lo capacitó para hacerlo. Al ser dirigido el Espíritu Santo por Dios Padre para que hiciera la obra que hizo en Pedro. Otra vez el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. All right? Now, la verdad de Cristo está cimentada en la evidencia. Right? Y esa evidencia es expresada por la excepcionalidad de Cristo. Cristo es único en su clase. Right? A eso me refiero con la palabra esta grande, excepcionalidad. Es que no hay nadie como Cristo. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como Cristo. Right? Hechos 4:12 dice, y en ninguno, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Es excepcional. Es el único camino, ¿verdad? Okay. Now, déjeme terminar hablando un poquito acerca de la excepcionalidad de Cristo. Primero, Jesucristo es excepcional por lo que hizo.
Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Eso lo hicieron muchísimos profetas, muchas personas que se identificaban a sí mismos como el Mesías y esa cuestión, pero había una diferencia bien grande. Predicando, dice Cristo, el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Excepcional. Lucas 7:22. Palabras de Cristo, respuesta de Cristo a las interrogantes traídas a él por medio de los seguidores de Juan el Bautista en cuanto a que si él era el que era o había que esperar que viniera otro. Esta es la respuesta de Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es excepcional por lo que hizo. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Está hablando de pobreza financiera, está hablando de pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Right? Más aún todavía, Jesucristo muere y resucita, proveyendo así evidencia clara de que Él, entre otras cosas, era muchísimo más que el hijo de un carpintero. Segundo, Jesucristo es excepcional por lo que enseña. El final del Sermón del Monte, luego de esa ilustración tan conocida de la persona que construye su casa sobre la roca y sobre la arena, escuchamos entonces lo que nos dice Mateo. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Su doctrina es lo que enseñaba, de su enseñanza, lo que estaba enseñando, ¿verdad? Porque otra vez les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que lo que Jesucristo enseña y la autoridad en que Cristo lo hace, ¿verdad? Proclaman que Él es excepcional. Lo que Él dice, las cosas que enseña, son cosas que nadie nunca más se ha expresado de esa forma, ni antes ni después. Pero entonces la autoridad con que lo hace, pues también. No, es una cosa que nunca se ha visto. Quiero leer para ustedes bien rapidito Juan 14, versículos del 6 al 11. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí. Eso es enseñanza. Esa es una enseñanza radical, contundente, que está pasada, como dicen los puertorriqueños. Si me conocieras a mí, Cristo hablando, preste atención por favor, también a mi Padre conocerías. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Tú me conoces a mí, estás conociendo al Padre, a Dios. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Fíjese ahí, vea qué clase de enseñanza y la autoridad con la cual esa enseñanza hace y la autoridad que la enseñanza lleva. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, escuche ahora, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es enseñanza. Esa es una enseñanza excepcional. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y continúa, ¿no crees tú que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os enseño, hablo, mejor dicho, enseñanza, no las hablo, no las enseño por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por lo que yo he hecho. ¿Right? Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, al que me envió tiene vida eterna. Ahí tiene enseñanza excepcional. Si tú escuchas lo que yo enseño y tú lo crees, tienes vida eterna. Y no vas a ir a condenación de ninguna clase, porque ya has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Enseñanza con autoridad contundente. ¿Right? Excepcional, definitivamente. Tercero, hay muchas cosas que podría añadir, pero no lo voy a hacer en este momento. Cristo es excepcional debido a lo que afirmaba ser. ¿A quién iremos? A Cristo. Porque es excepcional en lo que hizo, en su enseñanza, y porque es excepcional en lo que afirmaba ser.
consideremos brevemente algunas de las afirmaciones que Cristo hizo acerca de sí mismo. Vamos a contrastarlas, y voy a ir bien rápido, familia, con las afirmaciones de grandes líderes a través de la historia. Grandes en el sentido, no de altura física, grandes en el sentido porque la historia le concede grandeza, positiva o negativa, ¿verdad? Okay. Uno de ellos es Lenin. Allá para el 1918, Lenin dice que si el comunismo es implantado como debía ser implantado, en cada hogar de la Unión Soviética habría pan. A ver, compare eso con la afirmación de Cristo, ¿verdad? Que Lenin nunca se atrevió a decir. Lenin dijo eso, pero Lenin nunca se atrevió a decir, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Buda. Por muchos años Buda enseña acerca de la iluminación. Sin embargo, dicen que murió, yo no estoy muy seguro, que murió buscando la luz. Él enseñó por muchísimos años acerca de la luz, la iluminación espiritual, si usted quiere, pero Buda nunca se atrevió a decir lo que Cristo afirmó ser. Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Vamos donde ti, porque tú eres excepcional. Nadie ha hecho las cosas que tú has hecho. ¿Right? Para ti no hay nada imposible, contigo todas las cosas son posibles. Nadie ha enseñado como tú has enseñado y con la autoridad que tú has enseñado. Y tú eres excepcional por simplemente las cosas que tú afirmas ser. Tú afirmas ser el pan de vida. Obviamente estamos hablando espiritualmente en contexto espiritual. Y estamos hablando de luz en términos espirituales también. Los gurús de la India proclaman la reencarnación. Sugieren que nosotros vamos a ser reciclados en esta vida por 7, yo no sé cuántas veces, hasta que seamos perfectos, right? Pero en ningún momento se atreven a decir lo que Cristo dijo. ¿Qué reclamó Cristo para sí? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que a mí viene y cree en mí, no morirá eternamente. Espero que esté prestando atención. Mahoma reclama que él y sus tribus eran descendientes de Ismael. Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, ¿verdad? Todos saben la historia. Decía eso, pero Mahoma nunca pudo decir lo que Cristo dijo. De cierto os digo, que antes de que Abraham fuera, yo soy. Oh, aleluya. I like that part, okay? Yo en mis tiempos universitarios no era creyente, era un agnóstico en mejor momento y tenía unos héroes intelectuales filosóficos. Uno de ellos era Sigmund Freud, right? El cual juraba que la psicoterapia era la cura para el dolor emocional, era la cura para el dolor espiritual del ser humano. Y por ahí dijo muchísimas otras cosas, pero nunca le escuché decir lo que Cristo reclama para sí. La paz los dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. I like that. Creo que es una buena forma de terminar nuestra enseñanza. Escriba esto en sus notas, por favor. Una prueba del valor determinado de una cosa es si para ella, para esa determinada cosa, se logra encontrar un sustituto. Si se logra encontrar un sustituto para esa cosa, pues posiblemente el valor de esa cosa no es tan grande. Si otra cosa puede reemplazar a esa cosa, su valor es limitado. Pero si no existe un sustituto, entonces su valor es el más alto. Y yo someto a su consideración que no hay sustitutos para Cristo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Right? Al ser confrontados cada uno de nosotros por Dios por causa de nuestro pecado, porque estamos separados de Dios, también somos confrontados con la posibilidad
de vivir eternamente de esa forma, separados de Dios. Y por esa razón necesitamos ayuda en el presente y en el futuro, cuando sea. Por lo tanto, regresando a lo que comenzamos diciendo al comienzo, el verdadero issue en la vida es que todos tenemos que confiar en algo o en alguien. En última instancia, el issue a decidir será quién o qué tiene mayor credibilidad. Eso es lo que es. ¿Qué brazo me sostendrá en el momento de mi mayor dificultad? ¿A quién iré cuando una por una las luces en las cuales he confiado se vayan apagando? ¿Entendió eso? ¿A quién iré durante la soledad de mi vejez? Puede estar acompañado por docenas de personas y aún vivir en una soledad que me consume. ¿A quién iré cuando experimente el dolor de una enfermedad mortal? ¿A quién iré en la hora de mi muerte? ¿A quién iré en el momento que tenga que rendir cuentas? Porque todos tendremos que rendir cuentas. Si no estás en Cristo, de tu destino eterno. Si estamos en Cristo, de qué es lo que hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Tribunal de Cristo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Me imagino que, o yo espero que todos digamos con Pedro, nosotros solo a Cristo iremos. ¿Sí? Porque solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Añado que muchos de nosotros cuando pensamos en vida eterna pensamos en el contexto de tiempo. Vida eterna tiene dos connotaciones, términos de concepto de tiempo, pero tiene también un concepto de calidad de vida. Vida eterna en el presente, es calidad de vida, la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A veces a nosotros se nos olvida esa parte, es crucial. Vida en abundancia en medio de un cáncer, vida en abundancia en medio de la soledad. ¿Será posible tener? Pues claro que sí, de eso se trata la cosa. Porque Cristo dijo, ¡hey, síganme! Y ya nunca más van a tener tribulación ni van a tener problemas. Eso no fue lo que dijo. Ay, síganme, pero en este mundo van a tener tribulación. Pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Ay. Iremos solo a Cristo porque solo Cristo puede afirmar que todas las cosas le fueron entregadas a Él por el Padre y que nadie conoce al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo, Cristo, y aquel a quien el Hijo, Cristo, se lo quiera revelar. Así que yo no voy para ningún lado, yo voy para donde Cristo. Porque es el único que me puede revelar al Padre. ¿Quién comprende mejor la naturaleza de Dios que Cristo? ¿A quién iremos? Solamente hay una opción. Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de orar, yo quiero que presten mucha atención en este momento. Tristemente, había un discípulo que estaba en desacuerdo con Pedro. Y se separó de ellos, rehusando a ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Judas decide enfocarse en sí mismo. Decide tomar decisiones basándose en sus aparentes necesidades inmediatas, egocéntricas. En el proceso endurece su corazón.
A mí me resulta altamente significativo la forma en que Cristo responde a la confesión de Pedro. Si yo hubiese sido Cristo, hubiese dicho, amén, gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive, santo es el Señor. Sin embargo, la respuesta de Cristo a la confesión gloriosa de Pedro es sumamente alarmante. Versículos de 69 al 71. Y Jesús le respondió, preste atención por favor, preste atención. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque él era que lo iba a entregar y era uno de los 12. La pregunta que retumbó por mucho tiempo y retumba todavía dentro de mi corazón y de mi mente es, ¿por qué Jesús escogió a Judas? La respuesta que yo puedo darle categórica en el día de hoy, luego de un estudio serio sobre el particular, es esta. No lo sabemos. Lo que sí yo puedo decirle con más firmeza es que probablemente, como todo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para restaurar, para corregir. Eso es parte de la Escritura. Probablemente para advertirnos que aún aquellos que sirven al Señor fielmente en distintas responsabilidades, altas, bajas, los que sean, ¿no?, pueden descarriarse de los caminos del Señor. Esa es una posibilidad. Una cosa que es clara para mí es que Judas se perdió. La Escritura se refiere a él como el hijo de perdición. Judas se pierde porque Judas nunca, a pesar de todo el tiempo que estuvo con los discípulos, a pesar de que pudo hacer milagros, Judas pudo hacer milagros, by the way. Right? Así que no se emocione mucho cuando vea a personas que supuestamente hacen milagros. Pueden hacer milagros. Judas hizo milagros. ¿Cierto? Yeah. Okay. Judas se perdió porque Judas nunca tuvo un nacimiento espiritual. Ese es el issue. Porque Judas nunca se convirtió en un verdadero cristiano. Right? No sé si en las notas suyas, sí, al final hay una afirmación, dice, una definición de lo que es el cristiano. Right? Un cristiano es uno que jamás abandona a su Señor Jesucristo. Eso es lo que un cristiano. Añado que uno no es un cristiano verdadero porque no abandona a Cristo. Uno no abandona a Cristo porque es un cristiano verdadero. Son dos cosas distintas. La primera dice, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo puedo hacer? Yo soy un cristiano verdadero porque yo he perseverado, yo he hecho esto, yo no he dado para atrás, yo no he fallado, yo he estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pues esa es una definición sumamente humana. Uno no es un cristiano verdadero porque no abandone a Cristo. Uno no abandona a Cristo porque es un verdadero cristiano. Vuelvo a concluir la enseñanza, esto me pasó esta mañana, de la misma forma que lo hicimos la vez pasada. Con Judas en mente, ¿right? A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Judas nunca fue conocido por Dios y nunca fue predestinado para eso. Por eso se pierde. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Judas nunca fue predestinado, nunca fue llamado para la salvación. Y a los que llamó, también justificó. A Judas nunca le fue aplicada la justicia salvadora de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Right? Así que sin lugar a dudas, Judas nunca fue parte de ese grupo. Pero Pedro fue, con sus defectos, con sus inconsistencias. No hay absolutamente ninguno de nosotros, amados hermanos y hermanas y personas que nos visitan, que pueda acercarse a la imprudencia, a la desfachatez del apóstol Pedro en aquellos momentos en que niega al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. Si hubo alguna cosa que pudo haber descualificado a una persona del regalo inmerecido de la salvación, fue esa negación. Sin embargo, como dijimos el domingo pasado, Dios concluyó su obra con Pedro y por la eternidad el nombre de Pedro va a mantenerse escrito, ¿verdad?, en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Porque definitivamente la promesa de Cristo a Pedro, tú eres Cefas, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero tú serás Pedro. Esa promesa, pues, Cristo la cumplió, como cumple todas las promesas con cada uno de nuestros hijos. El asunto no es Judas, pero Judas está ahí, hay que mencionarlo. El asunto es Pedro. El asunto es la declaración de Pedro. Es la afirmación de Pedro. Es la certeza de Pedro. No hay otro lugar para donde ir. Aquí todo el mundo vamos a tener que confiar en alguien o en algo. Y andamos nuestra vida buscando cuál de esos algo o cuál de esos alguien tiene mayor credibilidad. Pedro estaba seguro de que había solamente uno, que era el Señor Jesucristo. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? ¿Ha nacido de nuevo? ¿El Padre lo ha llevado a usted a Cristo? ¿Está seguro? ¿No tiene seguridad? ¿Quiere estar seguro? Tiene muchas opciones. Clame a Dios. Si no sabe cómo hacerlo, acérquese a alguien que usted crea que ame a Dios, que sea una persona seria, que le explique qué puedo hacer, qué dice la Escritura sobre el particular. Cuanto a mí, Pastor Marcel y algunos de nuestros miembros de nuestra iglesia, estamos aquí para servirle en lo que sea. Pero no me necesita a mí. No necesita a María, no la hermana María, sino María, la mamá de Cristo. No necesitan esas cosas. Lo que necesita es simplemente ser honesto, honesta y reconocer, otra vez, como dijimos ahorita, ¿verdad?, la gran necesidad de pan espiritual que tenemos. That's the whole thing. Okay. God is good? All the time. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la vida de Pedro, gracias por tu obra en Pedro, gracias por tu obra en cada uno de los que tú llamas, Señor. Padre, gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Yo oro por las personas que están aquí, Señor. Si hay alguno que no esté seguro de que tiene esa relación de salvación, su nacimiento espiritual, Padre, llévalos a Cristo, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Y si te place utilizar a alguno de nosotros, yo estoy a tu disposición, Señor, para poder contestar las preguntas que puedan tener, llevarle a los pasajes bíblicos donde la Biblia habla sobre este nuevo nacimiento y la salvación, Señor. Mueve a esas personas a acercarse, Padre Santo, y que podamos darte la gloria que tú te mereces, Señor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestras casas. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes todo lo que en esta hora ocupa nuestra mente. Tú conoces la multitud de situaciones que nos esperan
en el día de hoy, al salir de aquí, mañana, Señor, durante esta semana. Echamos sobre ti toda nuestra ansiedad porque tú te preocupas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira que nos hundimos. Ten misericordia de nosotros, Padre, que estamos totalmente convencidos que somos pecadores, Señor. Gracias por Cristo que salvó nuestras almas, pero aún continuamos siendo afectados por los vestigios del pecado, Señor. Así que ayúdanos, por favor, te lo imploramos para tu gloria, no para nuestra comodidad, sino para que tú seas glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. De pie todo el mundo, por favor. Gloria a Dios. God is good. All the time. Sing it. Praise God for all blessings flow.